Tras las huellas de la historia, un canal de Rivers Studio presenta la historia, contada de manera clara, entretenida y divertida. La unión de dos mundos. El México prehispánico y la España del siglo XVI. En nuestro mundo, la historia política es la historia en el poder. Nuestra narración pretende contarles, de manera muy breve, los hechos que sucedieron en la fusión que tuvieron España y el México prehispánico a partir del siglo XVI. Pero también, trataremos de explicar las causas que lo motivaron y el contexto en que tuvieron lugar. Nos encontramos entre los años 1519 y 1521. La llamada conquista de América es el encuentro de dos mundos muy diferentes: los mexicas de América y los españoles de Europa. En América, la civilización mexica es original. Es una cultura que no se mezcla con ninguna otra, porque no tiene influencias externas. Es una civilización muy, pero muy compleja. Tenochtitlán era una ciudad enorme, con una vida social, económica, política y religiosa muy estructurada. Había una jerarquía de castas, de religiosos y de militares. Los mexicas tenían explicaciones para toda su cosmogonía, pero no eran explicaciones científicas, sino religiosas. ¿Pero qué significa cosmogonía? Cosmogonía es el relato mítico con el que una cultura explica el origen de su mundo, del ser humano y de su universo. Toda la existencia de los mexicas estaba permeada por su religión. Su tecnología se basaba completamente en la fuerza humana. Se sabe que tenían el uso de la rueda, pero no para fines prácticos, y que no usaban bestias de carga. La historia nos cuenta que los europeos, al intentar descubrir una ruta más corta para llegar a las Indias, se toparon con un cuarto continente. Idea a la que rápidamente se adaptaron, para contemplarla como una tierra de oportunidades y se propusieron dominar la nueva naturaleza y a las sociedades que estaban en posesión de esos territorios. Para los nativos americanos, la aparición de los europeos fue un evento para el que no tenían explicaciones en su cosmogonía y no supieron cómo enfrentarlos. La sorpresa fue un factor muy importante en el dominio de Europa sobre América. La estructura de poder de los mexicas tenía muchas rupturas y puntos débiles, debido a la dureza del dominio que tenían sobre el resto de las sociedades que se encontraban a su alrededor. Los españoles supieron aprovechar muy bien el odio que les tenían los pueblos vecinos, estableciendo rápidamente alianzas muy efectivas. La mezcla de sorpresa, el conocimiento de la política, la explotación de las debilidades del gran imperio mexica, y la superioridad científica que les permitía tener una técnica e instrumentos militares superiores, permitieron a los españoles realizar el sometimiento de los mexicas de manera rápida y efectiva, con solo un puñado de hombres. La historia del encuentro del México prehispánico con Europa es la de una civilización original que no estaba preparada para entender lo que venía del otro lado del Atlántico. La sorpresa fue un factor muy importante en la capacidad que tuvo España de dominar rápidamente un imperio tan complejo como la sociedad mexicana del siglo XVI. Los europeos mezclaban religión y ciencia. Para los mexicas, todo era religión. Este choque les dio ventaja a los españoles. Además, los europeos contaban con una superioridad biológica, ya que habían desarrollado resistencia a muchas enfermedades, como la viruela, la que con el tiempo mató a 20 millones de indígenas. El talón de Aquiles de los mexicas era la dureza del dominio que tenían con sus sociedades vecinas, las cuales estaban muy cansados de ese dominio. Los españoles emplearon muy bien sus habilidades políticas para crear alianzas con los enemigos de los mexicas. En realidad, Tenochtitlán cae ante ejércitos formados por otros pueblos del México prehispánico, organizados y dirigidos por los españoles.
¿Eso qué ha sido? ¿Una provocación o un signo de respeto? Es un símbolo de respeto a la tierra, capitán. Y no te uxin. Ni mismo tlapaugia. Ni no más igual sin te huitl. Ni mismo tlamanililico. Tenahuatilistica. Totlactocatzin in mexicatl. Lo siento, capitán, lo que está hablando no es maya. No lo entiendo. Ni mismo tlamalilitiwitz. Y tenahuatilistica. No tlactocatzin motecuxomatzin. Moctezuma. Motecuxoma ashocoyotzin no mome. Ahí. La caída del Imperio Mexica dio inicio a la vida colonial, la que todavía, en el actual siglo XXI, tiene resonancias. México no ha podido desprenderse del todo de la herencia colonial. La colonización es un fenómeno complejo y muy brutal, en el que muy pocos dominan a muchísimos. En el caso mexicano dejó una huella indeleble. Los europeos que llegan a México provienen del Renacimiento. Tenían a la ciencia como punto central, para entender el mundo en el que vivían, y les daba una tremenda confianza en ellos mismos, en su superioridad. Esta civilización mantiene el elemento religioso, pero coloca al hombre en el centro. Leonardo da Vinci es el ejemplo de una mezcla de científico, de un investigador y de un artista. El Renacimiento desata una insaciable búsqueda del conocimiento. De todo esto, no había conciencia en el mundo prehispánico americano. En estos años, España se logra librar de 8 siglos de dominio musulmán. La capacidad de recuperar el control de su territorio se traslada a otras partes del mundo. Esa energía es la que les va a permitir recorrer el Atlántico y llegar con unos cuantos hombres a las costas de América. Esa energía les impulsará a aventurarse, hasta topar con la gran civilización mexica y enfrentarse a ellos con esa gran confianza que basan en su religión, hasta lograr aniquilarla. La derrota de los mexicas no solo es material sino espiritual. Sus dioses les fallaron catastróficamente. Durante toda la época colonial, esta derrota proporcionó a los españoles un formidable sentido de superioridad, y a los nativos americanos, un profundo sentido de sumisión. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda entrega de esta serie, sobre los orígenes de México, en la cual nos adentraremos en el fascinante mundo del México colonial.